Vamos a ver si estamos todos sí, en la sesión de ayer se durmieron 3, voy a ver si puedo lograr que sean 2, que solo uno se duerma. Yo pensé que querías mejorar. Estaba pensando mientras que, no te duermas vos. no, estaba pensando en esto que me contaron esta anécdota de un pastor pentecostal, de esos que son muy efusivos. Me invitaron a predicar en un culto de la noche, domingo, en una ciudad que hacía mucho calor. Y le tocaba predicar a las 9:30, entró, pasaban 45 minutos y yo le estaba en la introducción del mensaje. Porque la gente estaba, ahí nomás estaba agotada la gente. En un momento él se da cuenta que hay 2 hermanas que se sentaron adelante, una de ellas se quedó muy dormida y roncaba. Entonces el pastor, así muy efusivo, ¿no?, como buen pentecostal, le dice: hermana Romina, por favor despierte a la hermana Fermina, que le ha entrado el espíritu de sueño. La hermana le dice: no pastor, usted la durmió, usted la despierta. Espero que no me pase a mí eso. Bueno, de lo que estamos hablando es de esto, ¿no? De eso estamos hablando, de cómo podemos trabajar para que la dignidad no sea pisoteada, ¿eh? Aquí Hay algo es eso, ¿no? Estamos trabajando para eso, ¿no? Ustedes están luchando para eso. Estamos aquí en este encuentro, digamos, no estamos empezando de cero. Ustedes están en el camino y lo que hemos escuchado estos días realmente es importante. Ahora yo voy a trabajar algunas cosas un poco más prácticas. Voy a hablar sobre cuáles serían los pasos. No tenemos tiempo para un taller completo, pero cuáles serían los pasos para hacer la incidencia pública, ¿no? Vamos a ver si podemos, si me da el tiempo, para armar alguna cosa en grupo. Si no, vamos a seguir nomás con el tiempo que tenemos. Solamente para recordar la definición que hicimos ayer, y ahí están un poco resaltadas las frases que hemos tratado de subrayar, ¿no? El tema de trabajar estratégicamente, públicamente, sobre las causas, no cualquier causa, las causas estructurales, influir sobre líderes que tienen poder. Y yo subrayé esta palabrita porque ponemos mucho énfasis en las políticas, en las leyes, ¿no?, que es importante y que es en cierta medida el enfoque el horizonte de la incidencia pública, pero los procedimientos y las prácticas son tan importantes, porque son personas que aplican esas leyes y de ellas depende muchísimo cómo se aplica, cómo se incide en las personas o cómo se toma en cuenta a las personas, ¿no? Y hablamos de la incidencia pública como que es digamos, está fundamentada en el espíritu profético de la misión de la iglesia. Eso hablamos esta mañana también. Solo para abonar con un texto que también solemos tomar para esto, que tiene que ver con lo que el profeta dice: el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres? A los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes. Recuerdo otra vez, ahora ya pude trabajarlo mejor, no soy tan experto en el uso del PowerPoint, pero ya hice un poco el dibujito para que parezca una mesa. Ahí está la mesa, ¿no? Las 4 patas de la mesa. Volvimos a subrayarlo hoy en los grupos y creo que es bueno recordarlo. Primero, que es importante para nosotros influir en las políticas públicas, influir sobre las instancias que se toman decisiones, donde se establecen las leyes, donde se trabajan procedimientos para hacer cumplir las leyes. A veces va a pasar que hay que hacer vigilancia a las leyes que ya están establecidas. A veces hay que trabajar por establecer una ley, si es a nivel nacional, o no sé si ustedes le llaman ordenanza municipal, una ordenanza municipal a nivel más local. La otra pata de la mesa es el de la pedagogía, que creo que es tan importante como lo otro, o junto con lo otro, como entramos a los espacios en donde se genera corriente de opinión, en donde se levantan los temas, en donde los hechos se convierten en temas. A veces son los medios,
a veces son otros espacios de discusión pública, pero esa pata es importante, ¿no? Y la palabrita de hacer pedagogía está puesto a propósito, porque podríamos colocar un tema para discutir, pero lo pedagógico tiene que ver con el hecho de que busquemos que se generen cambios, que la gente se apropie de ellos. Ahora mismo hemos encontrado un montón de ejemplos en el que todavía hay personas que no asumen el problema de la trata y tráfico de personas como un problema sobre el cual hay que abordar, hay que atacar, hay que hacer algo. La otra pata de la mesa es la sensibilización. Hoy día se volvió a subrayar adentro y afuera. Todavía necesitamos meter mano en sensibilizar a los más cercanos a nosotros, a aquellos que pensamos que ya están sensibilizados. Y afuera, bueno, la gente, los ciudadanos. Y la otra pata no menos importante es el acompañamiento a los afectados o afectadas, que tiene que ver con las cosas que también se mencionaron aquí y que subrayaremos en un momento. No sé si se ve bien. Pero estos serían los componentes, de alguna manera, de la incidencia. Primero, acá tenemos a la comunidad y en la comunidad están los afectados. Es interesante ubicarlos allí porque no son personas que vienen de algún otro planeta, ¿no? Son personas de la comunidad. Y por eso es mucho más fuerte cuando la comunidad no se compromete con la defensa de ellos, con el rescate de ellos, con acompañarlos. Son personas de la comunidad, son personas de nuestros entornos. Y allí están los afectados o afectadas. Y en esta línea están los defensores que podríamos ser nosotros, los grupos, redes, parroquias, congregaciones que deciden hacer iniciativas, desarrollar iniciativas para defender. Y los aliados, que son personas un poco más, no están tan cercanos a nosotros, pero son importantes porque son personas que influyen. Como yo les conté el caso de esta señora que va y toca la puerta, o este grupo de mujeres, 2 mujeres que tocan la puerta del sacerdote, ¿no? Era un aliado importante. El aliado se convirtió en impulsor de la campaña, y a veces puede pasar eso. Lo más importante para mí en mi experiencia es cuando las personas influyentes, incluso decisores, como hemos podido ver en la presentación de la campaña de claves, se convierten en aliados de nuestra iniciativa. Y al otro lado está el grupo objetivo, quienes toman decisiones. Ese es nuestro blanco. Allá necesitamos trabajar porque allí se toman decisiones a niveles estructurales. Allí se deciden sobre las políticas públicas, sobre normas, leyes que afectan, que pueden ayudar a legitimar la trata y tráfico de personas o a contribuir para su eliminación. Y las cosas que podemos hacer tienen que ver con presión o lobby político, sensibilización pública, movilización. Y aquí yo agregué una palabrita que salió ayer, alguien lo dijo, hoy día creo, que en algún grupo que la oración es importante. En algún sector de las iglesias hay una corriente teológica que habla de la guerra espiritual. ¿Han escuchado esa palabrita? La guerra espiritual. Muchos de ellos asumen la guerra espiritual en un sentido. Muchos tienen proyectos para ir a mapear cementerios o lugares donde hay brujería o lugares donde hay, digamos, supuestamente, espíritus que atentan contra el Espíritu de Dios. Pero esta es otra guerra espiritual, en realidad. Yo creo que cuando la Biblia dice, luchamos contra huestes celestiales de maldad, o sea, esta es la guerra espiritual en el ámbito más político. Bueno, cuando uno ve uno ve los relatos de todo lo que ocurre, me dice, bueno, ¿esto de dónde viene? Esto es una cosa pero brutal, ¿no? Hay allí algo de algún espíritu, ¿no es cierto?, contrario al Espíritu de Dios que está presente allí. Qué interesante sería incorporar en la agenda de oración, de los grupos de oración que hay en nuestras iglesias, esto. A mí siempre me queda como una sensación muy
triste, fuerte, cuando yo estaba trabajando en los inicios de nuestro trabajo allí, de nuestra obra en el Perú, con Paz y Esperanza, ayudando a presos a salir de la cárcel, presos que eran acusados injustamente de ser terroristas o agentes del terror. Muchos de ellos salían después de 5 o 6 años, inocentes, y tenían que retornar a los lugares habituales, la familia y la iglesia. Muchos de ellos decían, un hermano sobre todo me compartió, me dijo, ¿sabes? Por un momento yo sentía que prefería volver a la cárcel. ¿Por qué? Porque en la cárcel yo tenía una comunidad de hermanos. Cantábamos, orábamos, estábamos allí. Y ahora que salí en la iglesia, soy nadie. Me fui al culto de oración y yo pensé que me iban a llamar para compartir qué pasó conmigo. Y nadie me invitó para compartir y para orar por mí. Por eso es triste, ¿no? Porque la iglesia podría, digamos, usar ese elemento que es tan natural en la vida de la iglesia, pero podríamos animar a hermanos que están en este ministerio para orar. A mí me gustan los tips, me gustan esas cositas como que le dejan a uno, ¿no? Como palabras, no tanto rollo intelectual, academicista. Voy a reiterar algunas cosas y un par de cosas que quiero agregar, solo para que nos quede en la cabeza y en el corazón. Para que nos quede en la cabeza y en el corazón. Y sobre todo para trabajar con actores locales. Yo ayer cuando puse los tips al final, estaba hablando para nosotros, pero para los actores locales, porque nosotros acompañamos a actores locales, sean miembros de iglesias, líderes de iglesias, personas que son parte de una coalición más grande, de trabajo con la sociedad civil, etc. No descuidar el trabajo preventivo con ellos, el que ellos pueden ser actores de la prevención. Hoy día se hizo mucho énfasis en el trabajo preventivo y yo creo que es importante. A veces descuidamos, ¿no es cierto? Y no pensamos que esto podría no haber sucedido si hubiésemos hecho algo antes. Trabajemos en esa línea, ¿no es cierto?, de concientizar, de sensibilizar, de trabajar a nivel de la familia, porque ya hemos notado ahora, hemos corroborado, ¿no es cierto?, que la trata y el tráfico de personas a veces empieza en la familia. Entonces hay un trabajo que hacer. También el hecho de que podamos tener un grupo de vigilancia a ese nivel. Y todo el tema de la concientización está en este lado preventivo. 2. Acompañar a las víctimas y actores locales, ¿no? Hemos hablado mucho de este acompañamiento, del tema de estar con ellos, ¿no? En la mañana también hemos reiterado un poco. Y a los actores locales, a las personas que están allí trabajando. Porque en las campañas de incidencia pública hay un grupo impulsor, un grupo que se mueve y que conoce la estrategia, que está desvelándose por ver qué hay que hacer. Pero hay otro grupo que acompaña. Y a ese grupo, con ese grupo hay que trabajar. Porque ese grupo no necesariamente está tan concientizado teológica o políticamente como nosotros. Y ese grupo se puede cansar. ¿Cómo hacemos para que no se canse? ¿Cómo los animamos? ¿Cómo, digamos, trabajamos con ellos para que puedan, sobre todo, conservar el espíritu de la campaña? Lo que queremos lograr, que por qué nos metemos en esto, para que cuando venga alguien por allí no distorsione eso. Tercero, construir coaliciones más amplias. No podemos quedarnos en nuestra red pequeña. Tenemos que seguir abriendo. Cuanto más personas tengamos con nosotros, la campaña va a tener un impacto mayor y los del otro lado, que también están armando su estrategia, ¿no es cierto?, van a detenerse un poquitito y van a pensar que este es un grupo en el que hay algo que mueve y que va sumando, ¿eh? Entonces, coaliciones más amplias. En estas coaliciones más amplias hay que tener un espíritu ecuménico. Hay que tener un espíritu ciudadano.
Ahí no podemos quedarnos con discutir aquellas cosas que nos dividen, ¿no? Wesley tenía una frase hermosa: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; en todo, amor. Hay cosas esenciales sobre las cuales luchamos. Yo recuerdo muy bien cuando empezamos nosotros el trabajo pastoral carcelario, nos encontramos, nosotros desde el lado más evangélico, nos encontramos en la cárcel con hermanas católicas, religiosas, que también hacían lo mismo. Y un buen día dijeron los dos agentes pastorales: bueno, ¿qué hacemos discutiendo sobre la Virgen María, sobre el Vaticano, sobre el Papa? Aquí hay un tema central para nosotros: acompañar a estos hermanos. Y por 5 años se hizo en el Perú, impulsado por la Comisión Episcopal de Acción Social de la Iglesia Católica y la Comisión Paz y Esperanza del CONEP en ese momento, una campaña conjunta de iglesias que se llamaba el Día de Ayuno y Oración por los Presos. Fue un testimonio muy interesante de trabajo conjunto. Usar la creatividad para sensibilizar e influir. De eso no tengo mucho que hablar. Ustedes han hecho un trabajo enorme, especialmente los jóvenes. Hay una creatividad grande ahí que hay que seguir trabajándolo, que hay que seguir alimentándola, para que podamos contagiar a otros. Esta es una época en la que no se contagia a la gente con grandes movilizaciones, con aquellas protestas como teníamos en el pasado, que sí nos empujaba mucho. Es una época que hay que usar mucha creatividad para que la gente pueda conectarse. Hay una frase que usaron ayer, que creo que lo usó Sandra, ¿no? Gente que se pueda casar con la causa. Casar con la causa. Me gustó esa frase. Lo dijo Sandra, ¿no? Sí. Casar con la causa. Eso me gusta, ¿no? Toda la connotación de un matrimonio, ¿no? Cuando nos casamos, ¿no? Cuando nos casamos. Dicho sea de paso, en el Perú tenemos un platillo muy rico que se llama la causa limeña. No sé si lo han probado algunos que no fueron por el Perú. ¿Le gustó? La causa limeña. Y una organización de derechos humanos puso un afiche muy grande con una causa así como para comérsela, ¿no? Y decía: la mejor de las causas, la causa de los derechos humanos. Usaron muy bien y causó mucho impacto. Contar con estrategias más sostenidas, que creo que es importante. Que la estrategia, uno puede impulsar una estrategia en este momento, pero se dan cuenta que las campañas, los que han estado en campañas más largas, se dan cuenta que la estrategia hay que irla renovando, porque al otro lado también van haciendo estrategia. Van cambiando las instancias políticas, van cambiando los actores, y hay que empezar a pensar ahora qué hacemos, cómo abordamos el problema, finalmente, educar a los operadores en las instancias de decisión. Esto me parece no menos importante, porque otra vez hemos encontrado que hay operadores en los lugares donde se toman decisiones. Pueden haber buenas leyes otra vez, pero que tienen un desconocimiento, tienen no solo poca conciencia sobre los derechos, sino desconocimiento sobre lo que implica una sociedad en la que se deberían respetar los derechos y se deberían cumplir ciertos deberes. Una cosa final: volver a revisar y discutir constantemente. Yo dije ayer revisar, he agregado la palabra discutir. ¿Por qué lo agregué? ¿Por qué lo agregué? Ayer dije revisar la motivación, y yo estoy agregando ahora una palabra: discutir la motivación. ¿Por qué hay que discutir la motivación? ¿Quién quiere? Casi digo, cuando los veo a ustedes pienso que estoy en mi clase y tengo una frase: ¿quién quiere exonerarse del examen parcial? ¿Por qué hay que discutir la motivación? Porque el ver la experiencia y la visión de otros te ayuda a tener más claridad en cuál es nuestro objetivo o nuestra motivación. Exactamente, porque no se trata de repetir ese mamotreto que está en un documento. Se trata de que todos lo entendamos, y en la discusión, ¿no es cierto? Nos puede ayudar, perdón. Se construye. Y la idea es que la motivación se construya. Me gusta esa palabra. Muy bien. Otra más. Sí, Alicia. También porque hay una cosa muy humana de una cierta tendencia a la perversión de las cosas. Ajá. Y me parece que a veces las motivaciones se pueden ir como permitiendo, desnaturalizando. Desnaturalizando. De acuerdo. Sí, como a veces es muy a poquito, si uno no la revisa intencionadamente, no se da cuenta, porque cambia como de a poquito. De acuerdo. Y además porque nuestras organizaciones
Son organizaciones en movimiento. Gente que va saliendo, gente que va entrando. Y con la gente nueva hay que conversar, hay que discutir. Mira, aquí estamos en esto. Aquí hay un espíritu cristiano por esto. Hay gente nueva que entra y que no tiene que ver nada con nuestra fe y escucha la palabra cristiano, escucha la palabra iglesia y se expande y dice, uy, ya me metí acá, otra vez. Gente que quiere captarme para su redil, ¿no? Y cuando le explicamos, mira, lo cristiano se trata de esto, bueno, lo que hemos discutido acá. No sé si les ha pasado a ustedes en muchos lugares donde no, que frecuentan ustedes, que no tienen que ver con la fe, al final le dicen, mira, tú también eres cristiano. En mi vida yo pensé que tú eres cristiano porque tenía una imagen de lo cristiano, ¿no? O sea, pero ahí está. ¿Algo más? Dale. Es como construimos participación. ¿Cómo construimos participación? O sea, ¿cómo hacemos? Como el de revisarlo puede hacer cierto grupo más ejecutivo. Ajá. Y cuando hablamos de discutir ya es una cuestión. Exactamente. La pregunta al final que debemos hacer al grupo no es solo si entendiste la motivación. La pregunta tan importante como esta es, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo sientes? O sea, lo entiendes, está bien, pero lo sientes. Cuando lo sientes es cuando empiezas a apropiarte de ella y a apasionarte por esa motivación. La motivación es nuestra utopía, es lo que nos lleva a seguir caminando, ¿no? Entonces ahí hay que poner atención a eso. Yo quería ahora, antes de ir a los pasos, estoy construyendo una matriz, todavía está en proceso, así que ustedes son parte de mi trabajo en este caminar. Una matriz para los que estamos en coaliciones, en grupos, en congregaciones que se están metiendo a esta chamba, a este trabajo de la incidencia. Hacernos preguntas para saber si estamos en condiciones o no de empezar o de seguir. La primera pregunta aquí es, en la estrategia política, ¿su iglesia, organización, red cuenta con información suficiente sobre la dinámica de las instancias en donde se toman decisiones políticas? O sea, ¿tenemos suficiente información? Yo hoy día me informé de un montón de declaraciones, de leyes acá que obviamente eran nuevas para mí, pero probablemente algunas de esas leyes también nuevas para ustedes. Entonces, ¿conocemos quiénes toman decisiones? ¿Cuándo se toman decisiones? ¿Cuál es el nivel de experiencia que tenemos respecto a la incidencia en esas instancias? Probablemente para muchos de ustedes que ya están metidos en la campaña, esto sea casi fácil. Pero esta es una pregunta que hay que hacer a todo el grupo. Porque todos tenemos que estar, digamos, todos tenemos que tener la información suficiente para entrar a la pelea. ¿Cuál es la experiencia que tenemos respecto a la elaboración de propuestas políticas? Supongamos que estamos en la posibilidad de plantear una propuesta y nos damos cuenta que hay un vacío legal en el tema que estamos trabajando, ¿no? Y necesitamos plantear una propuesta para una ley que queremos que se establezca. ¿Qué experiencia tenemos sobre eso? La batería se está... La batería. Ok. En otro nivel, otra pregunta que me gustaría que nos plantearan. No lo veo. Ya lo vi, ya está. Ya está. Ok. Uy, no se ve muy bien ahí. En la parte de estrategias educativas, ¿contamos con estrategias pedagógicas para desarrollar acciones de sensibilización? ¿Cuál es el nivel de información sobre concepciones, percepciones, prácticas de los actores? ¿Por qué un grueso de la población piensa que la trata y el tráfico de personas no es un problema que hay que atacar? ¿Dónde está eso? Puede ser que es una cuestión muy cultural, una cuestión construida, hay una racionalidad muy fuerte en las familias, en las personas, alguna historia por allí. Esa parte cultural es muy importante porque lo cultural sostiene muchas veces la campaña política. ¿Cuáles son los criterios para desarrollar esas acciones más educativas que tenemos? Esta frase me lo dio ahora mi amigo de cuarto. El mundo es un lugar peligroso,
no por causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitar. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, nosotros, tratando de ser parte de aquellos que quieren evitar. Muy bien, ahora quiero pasar ya a hablar de los pasos de la incidencia y a ver si nos da un tiempito para hacer algo para trabajar juntos. Ahí viene. ¿Bien? ¿Yo? Hablale. Espíritu de... Ahí está. Ya. Primer paso. Voy a hablar ahora de cada paso, pero solo para ver el mapa. Primer paso, identificación del problema. Segundo paso, formular objetivos. Tercer paso, reconocer la situación. Reconocer los actores, el cuarto paso. Definir la estrategia. Planificar la acción. Ejecutar el plan. Dar seguimiento al proceso y definir las formas de evaluación. Muchas veces, sin experiencia, solo para señalar algo, empezamos acá, antes de hacer todo lo previo. Y a veces allí tenemos problemas, ¿no? Todo esto anterior es importante previamente. Vamos a ver paso por paso. Primera cosa, la definición del problema. No podemos entrar a la campaña de incidencia si no tenemos claridad todos de cuál es el problema que queremos atacar. Exactamente, ¿no? Aquí en este caso, más o menos tenemos una idea de lo que estamos, en aquello que estamos queriendo trabajar, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con el atropello, la esclavitud, la manera como se atenta con la dignidad de las personas a través de la trata y el tráfico de las personas. ¿Qué observamos que nos hace suponer que hay un problema? ¿Qué cosa? Esto es importante, ¿no? ¿Qué hechos concretos? Porque de ahí partimos. ¿Son efectos de algo más? O sea, y ahí estamos entrando a las causas. ¿Qué causas producen esos efectos? El problema central, los efectos son importantes, pero nosotros vamos a trabajar sobre ¿qué es lo que generan esos efectos o consecuencias? Y después vemos, discutiendo, ¿es el problema principal que queremos atacar? Y aquí está el cuadrito. Los efectos es lo que primero vemos, pero lo que nos interesan son las causas estructurales. ¿Qué es lo que genera? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es, pensando como causa, qué es lo que más genera que la trata y el tráfico de personas se siga creciendo, se mantenga? ¿Qué piensan? A ver, 2 o 3 causas que podríamos señalar. Dale. Que es la demanda. Si hay clientes, hay servicio, ¿no? La demanda. La demanda nos remite a qué tipo de causa. Cultural. Económica, ¿no? La demanda cultural, ¿no? En el sentido de lo que se entiende por, ¿no? este valor que se ha hablado ayer un poco, ¿no? El tema de, bueno, tú naciste para, ¿cuál era la palabra? Las mujeres nacieron, perdón, para la cocina, pero algo tiene con su cuerpo. Nacieron con su tesoro, con su riqueza. Con su riqueza, esa palabra. Nacieron con, esa frase es fatal, ¿no? Nacieron con su riqueza. Pero también es una causa política, ¿no? Mira cómo esa demanda está vinculada. Entonces, esa discusión tenemos que hacer en el grupo, para encontrar la causa política. Otra causa. Desigualdad. Las desigualdades, ¿en qué sentido? Económica. Entonces, tiene Ajá. personas que son Ok. pobres y otros. Claro, o sea, lo que evidencia es que muchas personas, o sea, entran a esto porque las condiciones económicas son muy precarias y esta es la posibilidad. Probablemente si tendrían mejores condiciones, el Estado, digamos, trabajaría más en términos de proveer, ¿no es cierto?, recursos o condiciones para un mejor nivel de vida
evitaríamos. Mira cómo estamos siendo, ¿no? De la consecuencia que es la persona metido en este hoyo de esclavitud, ¿no es cierto?, que tenemos que atender, ¿no? Tiene detrás una causa que hay que atacar. Una causa más. Dale. Yo pensaba lo cultural como temas de género, de poder. Ajá. Tema del patriarcalismo, ¿no es cierto? Muy bien, hay varias manos. Casi digo como, veo tu mano, Dios te bendiga. Parezco predicador. No, pensaba un poco en reproducción de las historias de vida, ¿no? Ajá. Madres que fueron o personas que pasaron por situaciones de abuso y que conocen como ese estilo de... Que no logran salir a una cosa nueva y van reproduciendo un estilo de... Y que es también cultural, ¿no? Mira cómo sale lo cultural, sale como una causa importante, ¿no? Sí. La falta de información, o sea, la asistencia no lleva en un buen modo a estas chicas que entran o están por entrar porque no tienen información, no tienen protección, no tienen acompañamiento. Entonces creo que la información es poder. Y cuando una mujer está empoderada ya no es tan vulnerable. Interesante. Una causa más que tiene que ver con el tema de cómo, digamos, todos los sistemas que debemos tener, ¿no es cierto?, para tener niveles de información mucho más, digamos, que llegue a la gente, ¿no? Y a veces también la corrupción estructural que genera impunidad. Corrupción estructural, impunidad, corrupción que se mencionó el primer día, ¿no? También, nada más. Muy bien. Uy, ¿estás seguro que faltan 10 minutos? ¿Seguro? Hay que revisar el reloj. No importa, vamos a ver qué hacemos para llegar a los 10 minutos. Yo voy a avanzar, voy a salir de esto y voy a ir a 2. Después que definimos el problema, hay que ir al tema de plantear objetivos. No me voy a detener mucho acá porque yo creo que en eso casi todos tenemos más o menos una información, porque algunos trabajamos haciendo planes y proyectos que tienen que ver con objetivos, sean muy explícitos, precisos, definir en el tiempo, en qué tiempo vamos a trabajar la campaña, porque hay que poner etapas, ¿no es cierto? En este año, ¿qué cosa quiero lograr? ¿No es cierto? No hay que poner horizontes tan grandes, ¿no? ¿Qué cosa concretita queremos lograr en un tiempo determinado? Que sean alcanzables, ¿no? Viendo nuestras capacidades y observables para poder medir, ¿no es cierto? Cuando me planteo un objetivo estoy pensando un poco también en los indicadores que debo plantear. Bueno, esto puede ser nuevo, de alguna manera, reconocer la situación. Voy a poner todo para mí. Ya. ¿Cuál es el problema? Que es la pregunta que nos hicimos hace un rato y hemos, más o menos tenemos claridad. ¿Qué se dice y qué se está haciendo? ¿Por qué es importante esta pregunta? ¿Qué se dice tiene que ver con qué piensa la gente? ¿Para la gente es un problema o no? ¿O qué tipo de problema es? O también, ¿la gente qué piensa? ¿Quiénes son los responsables de este problema? ¿Ellos? ¿Las autoridades? ¿Quiénes? ¿Y qué se está haciendo? El qué se está haciendo es importante porque nos evita el que podamos caer en el complejo de Adán, ¿no? Nosotros estamos descubriendo este problema. En el camino nos damos cuenta que ya hay gente que está haciendo algo, aunque sea de manera incipiente. Probablemente no como nosotros podemos planificarlo, ¿no es cierto? Pero hay gente que está haciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos acompañar a ese grupo, y si hay una coalición más grande que nosotros, nos sumamos a esa coalición. Entonces, ¿qué se está haciendo? Es importante. ¿Quiénes podrían ser nuestros aliados? ¿Qué gente podría acompañarnos? Que tienen influencia, que tienen cierta reputación, que cuando hablan vienen los medios, que cuando hablan las autoridades ponen atención, ponen todos sus reflectores, etc. ¿Quiénes trabajarían para lograr el objetivo? ¿Quiénes serían? ¿Nosotros, la coalición? ¿Quiénes más? ¿Quiénes se beneficiarían? ¿Quiénes serían los beneficiarios de esto, de la campaña? ¿Y quiénes se oponen? Acá miren, ¿quiénes son los aliados? Pero también quiénes se oponen. O sea, esos que se oponen no podemos no podemos perder de vista sobre ellos, porque los que se oponen son aquellos que van a hacer una contracampaña a nosotros. Son los que nos van a desprestigiar, ¿no es cierto? Son los que van a
son los que están también detrás de las víctimas, de los afectados o afectadas, para contrarrestar la campaña, ofrecer dinero, etcétera, ¿no es cierto? Y matan la causa. Matan la causa. La causa es importante. Las personas son importantes. Estamos con ellas. Pero la causa también es importante. Ese es nuestro horizonte. Y otra cosa más que hay que hacer es construir lo que los especialistas en este campo llaman el mapa de poder. Miren este cuadrito. Aquí está el problema. Y sobre ese problema apareció aquí un actor nuevo. Hemos hablado de aliados y opositores, pero hay mucha gente indecisa. Gente que dice, bueno, no me interesa, no hay problema. A mí no me afectan, no hago nada. Pero esa gente puede ser tan importante porque, como es indecisa y si depende cómo uno lo concientice, puede ser concientizado por nosotros o por el opositor. O por el otro lado, ¿no es cierto? O sea, tenemos que poner atención, hacer la pregunta, ¿por qué son indecisos? ¿Qué cosa ha pasado allí que no les interesa este problema? Miedo, temor, falta de conciencia ciudadana, en fin, muchas cosas pueden aparecer. Y entonces aquí ponemos, y por ejemplo, si yo, díganme ustedes un actor que aparece en las campañas que ustedes están haciendo, en el trabajo que están haciendo. ¿Qué actores públicos aparecen? Organizaciones o personas o instituciones o grupos que son importantes. Mencionen uno. INAU. El INAU, que es del Estado, ¿no es cierto? Muy bien. Que dirige las políticas de infancia. Que dirige las políticas de infancia aquí en Uruguay. ¿Qué tipo de poder tiene? ¿Es un poder alto, medio o bajo? Alto. Porque está muy cerca a los que toman decisiones. Incluso ellos casi toman decisiones, ¿no es cierto? Están muy cerca, ¿no es cierto? Dirigen las políticas públicas a ese nivel. Entonces, ¿son nuestros aliados? ¿Son indecisos o son opuestos? Son las tres cosas probablemente. Ajá, muy interesante eso. Depende del momento. Y las distintos sectores, digamos, porque INAU es una cosa homogénea. Pero es tan grande, con tantos niveles de poder internamente, que haya, dentro de INAU tú encuentras aliados, indecisos y opositores. Eso está interesante. Cuando hacemos un análisis de los actores, no hay que analizar al actor como si fuera una unidad homogénea. Internamente hay distintas posiciones, hay muchísimas tensiones. Las señoritas que hablaron ayer evidenciaron eso, ¿no es cierto? Cuando le preguntan sobre las iglesias, inmediatamente dicen, bueno, las iglesias pueden ayudar a crear un albergue, lo otro. No, le cuesta mirar el hecho de que las iglesias pueden trabajar a nivel más político, hacer incidencia a ese nivel, ¿no es cierto? Probablemente porque tiene su concepción de cómo este actor debe participar, ¿no es cierto? Pero así como eso hay distintas posiciones. Entonces, bueno, es un planteamiento interesante, ¿no? Para ir colocando. Un actor más, la Defensoría del Vecino, ¿dónde estaría? La Defensoría del Vecino, aquí en Uruguay. En este tema. ¿Alto? ¿En este tema no entra? No entra. En este caso, Defensoría del Vecino no entraría en Institución Nacional de Derechos Humanos. Claro. Es a nivel nacional. A nivel más nacional, ok. ¿Qué institución es esta de derechos humanos? Es nueva. Es nueva. Está hace un año más o menos. Es una Defensoría Nacional. Y esta instancia sí podría hacer presión, digamos, podríamos recurrir para que por lo menos tenga una voz pública, no decide. Ese sí puede ser un aliado. Un aliado. En fin. A ver, ¿cuál sería el actor opositor? ¿Estás seguro? 5 minutos, ya. ¿Cuál sería el opositor? Un actor... ¿Ah? La policía. La policía. Qué interesante, ¿no? A uno no se le ocurre que la policía podría estar en el lado del agresor, en el lado de los perpetradores del tráfico, ¿no es cierto? Pero lo está. En muchos casos lo está. Sí, Sandra. Yo me quedé en antes, que iba a responder. Dale, antes. Los aliados, UNFPA, de Naciones Unidas. Ya. Un aliado muy importante. Ajá. Bien que lo menciones. Porque hay en este tipo de casos, cuando a veces es tan riesgoso a nivel más local, porque estamos bajo la lupa, ¿no es cierto?, de las autoridades y de los perpetradores, ¿no es cierto?, las instancias internacionales son importantes. Exactamente, ¿no? Y porque son instancias supranacionales que los gobiernos
digamos, muchos han firmado convenios, ¿no es cierto?, tratados, etcétera, ¿no?, que son importantes. A nivel más internacional, también las iglesias. O sea, la presión que pueden hacer las iglesias en las embajadas, la presión que pueden hacer las iglesias afuera es importante, ¿no? Pero que los mapas tengan que ser muy locales a veces, porque por ejemplo la policía, ¿no? La policía en algún lugar puede ser absolutamente opositora y en otro lugar puede ser disaliada. Que ser también mapas. Entonces lo que hay que hacer es como varios mapas, ¿no? Un mapa más local y un mapa más amplio, ¿no es cierto? Dependiendo mucho de cómo encontremos, de cómo el análisis previo de actores, en algunos casos, ¿no es cierto?, la actoría más supra va a ser importante. ¿Pero usted quería mencionar un opositor? No, yo no. Muy bien. Ok, listo. Más o menos queda claro el mapa del poder. Y entonces después definimos las estrategias en 3 niveles. En un nivel más político, el nivel político es importante. Aquí es donde trabajamos todas las estrategias de vigilancia, de influencia en los tomadores de decisión, y también se construyen alianzas estratégicas más políticas. Yo quería ahí revisar, aquí en el librito que ustedes tienen, al final, hay un par de sugerencias bien interesantes, 4 o 5, que están a este nivel más político, porque se trabajó una declaración aquí en el encuentro en Villa María, y me parece que es bueno revisarlo. Solo lo voy a mencionar nada más. A ver, en la página 253. Miren las cosas que se dicen. Propiciar espacios de información sobre la legislación existente. Este es un punto que me parece bien importante. ¿Cuántos realmente conocen lo que hemos discutido acá, ¿no es cierto?, sobre la legislación? Pocas personas. Porque no hay un trabajo desde el Estado para discutirlo de una manera más pedagógica. Reclamar las garantías de los derechos de las víctimas que expresan su testimonio en las denuncias y crear para ellas mecanismos más eficaces de asistencia integral. Una cosa tan elemental, ¿no es cierto?, sobre la cual podríamos hacer un nivel de incidencia. Desarrollar protocolos de socorro y acompañamiento a las víctimas. Una cosa más política. Promover la implementación del teléfono del niño. Bueno, aquí se ha hablado mucho sobre, ¿no es cierto?, me parece muy bien lo que se está haciendo, el trabajo de incidencia para que las personas afectadas pueden acceder digamos, a las instancias que pueden recibir apoyo de una manera mucho más fácil. Y otra cosa que yo encontré por acá que quería mencionar, creo que eso era. Pero mira, toda esta primera parte es bien interesante, es una declaración al final del documento que dan muchas sugerencias sobre qué cosas se podrían hacer y dan idea de qué acciones se podrían trabajar. Muy bien, a nivel educativo, sensibilizar dentro y fuera de la iglesia, la coalición o la red, ¿no? Eso creo que es importante, porque a veces uno piensa que hay que sensibilizar afuera y adentro nos damos cuenta que podemos ser un ejército sin tropa, porque digamos el grupito pequeño que impulsa la campaña conoce muy bien, está sensibilizado, pero los otros no. Si estamos trabajando con la iglesia, hay que tomar tiempo con la iglesia para que esto se entienda bien. Y los que se manejan en el mundo de la iglesia ya saben muy bien cómo se llega a la iglesia. Ahí hay toda una estrategia muy propia, ¿no es cierto? A veces hay que convencer primero al líder. Si el líder no dice nada desde el púlpito, no pasa nada. El púlpito habla en muchas iglesias, el púlpito es como ley, ¿no? No lo dijo el pastor. Está bien, o sea, está bonito lo que usted dice, pero no más, ¿no? Hay que ver allí cómo nos metemos por
Igual en otras instancias, en otras redes. Probablemente las parroquias católicas tienen otra dinámica en donde hay que ver por dónde se entra. Quizás en ese caso hay que ir y releer los documentos de la pastoral social de la iglesia, ¿no es cierto? Y por allí empezar a trabajar. O ahora agarrar muchos de los discursos del Papa Francisco, ¿no es cierto? Para sensibilizar. En fin, hay distintas maneras como se puede llegar a los sectores con quienes nos manejamos. Sensibilización a los afectados. Esto no parece importante. Uno dice, pero ¿cómo no va a ser sensibilizados? Pero nosotros nos dimos cuenta que ahí hay que trabajar para reconocimiento de que por qué necesitas salir de esto. Aquí hay todo un tema de trabajo entre reconocimiento de derechos y trabajo a nivel más de las historias de las personas. Acciones públicas de visibilidad del problema. Todas estas campañas que se hacen más creativas, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Vamos a cortar el cabello, la amiga? Necesitamos una tijera. No puede ser. Finalmente. Pero nunca se sabe con los predicadores cuánto dura el finalmente. Finalmente, 3 puntos que vienen. Acciones de movilización pública, ¿no? Ahí hay que usar mucha creatividad también. Relación con medios de comunicación. ¿Por qué pongo relaciones con medios? No estoy poniendo difundir a través de los medios. Porque lo que nosotros, una cosa que tenemos por costumbre es creer que si enviamos una nota de prensa, entonces automáticamente nos lo van a difundir. Y no es así. O sea, en los medios también hay ignorancia, insensibilidad, también hay intereses, ¿no? Arriba, pero a veces uno puede encontrar abajo entre los periodistas alguna sensibilidad allí construida, ¿no? Pero hay que construir esa relación. Mucho más importante que mandar un papel, una nota de prensa o el documento como tal, es tomar un café con el periodista para explicarlo. Pero dice, pero ¿cómo no lo entiende este tipo si el documento está clarísimo? Hemos puesto hasta testimonios. Pero el periodista tiene una agenda inmensa, ¿no es cierto? Tienen mucho poder, pero pueden ser aliados o opositores. Tienen mucho poder, pueden ser aliados o opositores. No sé si recuerdan la novela de Vargas Llosa del Pantaleón y las visitadoras. ¿Ah? A lo que han leído, el periodista, ¿no es cierto? Inició un periodista, pero así muy de esos de locales, ¿no? Que siempre hay, ¿no? Que están siempre poniendo el dedo en la llaga, ¿no es cierto? Están allí como develando, ¿no es cierto? Y de pronto le cae plata al periodista. Y cambia totalmente su versión, ¿no? Y empieza a desprestigiar, ¿no? A tapar el problema de la prostitución en esa localidad. Relación con medios. Producción de información para los medios. Es decir, producir información significa que nosotros podemos meternos a construir reportajes para los medios. Pero también hay una cosa que podríamos hacer que sería interesante, y es que empezar a ver si podemos escribir en los medios, o empezar alimentando a los que escriben en los medios, ¿no? Producir información significa que de esa sistematización tan grande de mi campaña, pueda convertirla en un producto, digamos, consumible, para hablar en el lenguaje de los medios, para que la gente pueda entender. Y acciones para generar corrientes de opinión. Aquí no solo son los medios. Por ejemplo, hay lugares donde se están debatiendo sobre estos temas, hay que meternos allí, en el campo académico, en el campo de otras instancias, en donde el tema se está discutiendo, hay que meternos, hay que ir y trabajar allí, hay que generar mucha, digamos, corriente de opinión sobre, en medio de las otras, opiniones que están circulando, metamos la nuestra, ¿no? Y allí que se debata. Creo que lo más importante es no tanto querer convencer a la gente a la manera de un proselitismo religioso, sino entrar al debate. La gente no debate sobre sus problemas, y este es un tema debatible para vincularlo con qué tipo de desarrollo queremos, ¿no? Qué tipo de sociedad queremos. ¿Realmente somos una sociedad en donde la democracia se respira o no? ¿No? Cuando yo metí ayer el tema del Estado laico, de la laicidad, aquí es más interesante, ¿no? En un sentido, ¿no? Pero el gran debate va a ser ese, ¿no es cierto? Ya que aquí están muchos que vienen de sectores de las iglesias y que estamos trabajando desde allí, ¿no es cierto? En un Estado laico, ¿la religión tiene un lugar o debería desaparecer?
¿Qué papel tienen las religiones, las iglesias, ¿no? para contribuir a un desarrollo que pueda fortalecer el sistema democrático? Muy bien, creo que lo dejamos allí mejor, para no perturbar. ¿Podés capaz que mencionar los títulos de los 3 puntos restantes? Porque eran 8. No, yo lo había. ¿Cuál eran?